proceso de trazado de un perfil longitudinal mediante las herramientas de Power Civil es muy sencillo. Se puede considerar que el perfil longitudinal podría ser un paso previo para el estudio de una alternativa de un trazado, y en este caso pues disponemos de una cartografía y disponemos de un modelo digital del terreno que se ha creado previamente. Vamos a analizar, por ejemplo, esta ruta existente previamente, en la que se puede ver que es un camino que por su trazado va siguiendo pues divisorias hasta pasar por unos collados hasta alcanzar esta otra población. Este tipo de trazado lógicamente tiene la ventaja que es un trazado económico, aunque se pueda ser más largo, pero el número de obras que haya que realizar para pasos de agua pues se eliminan. Para trazar este perfil longitudinal disponemos dentro de la herramienta de evaluación, la herramienta perfil longitudinal, crear perfil longitudinal. Una vez que hemos activado esta herramienta, se nos va a abrir un formulario, y en este formulario, en un principio, disponemos de unos datos básicos. En el caso general, sería que el perfil se va a trazar de izquierda a derecha y que la relación que existe entre la escala vertical y la horizontal va a ser un realzado de 5 veces. En los estudios previos, la fuente suele ser un gráfico. En consecuencia, nosotros podíamos bautizar en este caso el trazado como un nombre de perfil. En este caso vamos a llamarle camino actual. La fuente va a provenir de gráficos y tenemos que, en función de una medida previa que se puede hacer de la longitud del camino, por ejemplo, podemos coger la herramienta de medir distancia a lo largo de un elemento y coger el elemento, en este caso, e ir recorriendo, una vez que hemos capturado el principio de ese trazado del camino, y nos da una medida de 2.272 metros. Estos 2 kilómetros, si fuésemos a introducirlos dentro de un formato A3, por ejemplo, daría lugar a tener que utilizar una escala 1/10.000. Hecho este paso previo de cálculo, si vamos a utilizar la escala 1/10.000 y queremos que la altura de texto sea no inferior a 1,5 milímetros, tendríamos que pasar a configurar las preferencias que corresponden a los ejes izquierdo, un aspecto general que podría ser el espaciado de los datos y un aspecto de simbología. En cuanto al espaciado de los datos, va a depender de la altura del texto. Si el texto va a tener una altura de 15 metros con el fin que a una escala 1/10.000 salga una rotulación de 1,5, sería aconsejable que en la escala izquierda, si estamos trabajando con el eje vertical, que la altura del texto estuviera aproximadamente entre el triple de la altura de texto y el cuádruple de la altura de texto, pero dividido por el realzado. Así, si la altura del texto va a ser de 15 metros, estaríamos trabajando con un triple de realzado, que serían 45, dividido por el realzado, que es un triple, de la altura de texto, que serían 15 por 3, 45, dividido por el realzado, nos saldría que en la escala vertical, en el eje vertical, la separación tendría que estar entre 15 y 30 metros, es decir, el triple de la altura de texto partido por el realzado 5, que son 15, y el cuádruple de la altura de texto, que sería
4 por 15, 60, partido por el realzado, que sería 5. En consecuencia, tendríamos que trabajar con un realzado que estuviera entre 15 y 30 metros. Por eso el espaciado, si tiene que estar entre 15 y 30, vamos a elegir 20. En el eje, la simbología, como vemos, se va a elegir qué queremos que aparezca. Y debemos configurar los colores de los trazos menores y de los trazos mayores, corresponden a aspectos de trazos sobre el eje, y la rotulación, si hacemos doble clic sobre ella, nos permite meter una altura de texto. En este caso hemos elegido una altura de texto, como dijimos, para la escala 1/10.000 de 15 metros. Igual haremos con el eje de la izquierda y con el eje inferior. En el caso del eje inferior, el aspecto del espaciado también guarda relación con la altura de texto, y aquí en este caso, como no está realzado, estamos hablando de una separación entre 3 veces la altura de texto y 4 veces la altura de texto, es decir, entre 3 veces, que sería 45 metros, y 4 veces, que sería 60. Entonces, entre 45 y 60 elegimos un espaciado de 50 metros. De esa forma, el texto no se va a montar uno encima de otro cuando se vaya a colocar las escalas correspondientes. Hecho esto con todos los ejes, en que vemos la simbología, el tipo de altura de texto que se va a utilizar, y finalmente trabajaríamos también con los detalles de los cuadros del título del perfil y la leyenda del perfil. En todos ellos habría que configurar pues los colores que vaya a tener. Si estamos con la leyenda, habrá un texto, si hacemos doble clic debe tener los 15 metros de altura, y el color del recuadro que se fija aquí. Bien, realizado todo esto, que se va guardando en el menú de preferencias, daríamos preferencias, vamos a elegir la de perfil longitudinal, hemos estado modificando, le daríamos a guardar y quedaría de esta manera guardado para lo sucesivo. Una vez hecho todo esto, configurado las preferencias del aspecto que va a tener nuestro perfil, ya podemos dar a aplicar. Si la fuente que se ha elegido es el gráfico, al dar a aplicar nos va a pedir capturar una curva. Aceptamos con un clic en la pantalla y elegimos la posición, y se realiza el trazado. Como vemos, si realizamos un zoom, podemos comprender ahora que se va buscando una separación en los textos de manera que tenga legibilidad. Así, en el realzado elegimos los 20 metros, en el eje vertical, y en el eje inferior elegimos los 50 metros. De esta forma, la información que tiene el perfil longitudinal es una información legible. Una vez realizado este estudio, previamente, podíamos elegir una alternativa a este trazado. En este caso hemos hecho un trazado con una beta spline de un camino alternativo. La ventaja de utilizar una beta spline consiste en que si vamos a realizar el perfil, al ser una línea continua, estos puntos, los nodos que define la beta spline, nos permite mover, y si el perfil que obtenemos no sale con las pendientes que nos convienen, pues siempre podemos mover los nudos y rehacer el cálculo del perfil. En el caso anterior, normalmente cuando se dispone de una cartografía, los caminos no vienen hechos por tramos de curvas, y antes de realizar el perfil es aconsejable, aquí ya se ha hecho previamente, pero es aconsejable pasar a convertirlo en una cadena compleja. De esta manera, si convertimos en una cadena compleja, aquí se está observando cómo son tramos independientes, se va a comportar como una única entidad, y a la hora de hacer el perfil nos va a resultar más cómodo. Bien, en este caso
Si hemos trazado una línea alternativa, el proceso, que es la que hemos representado en la parte inferior, el proceso sería similar. Damos a crear perfil longitudinal. En este caso, en el apartado general llamaríamos camino alternativo. Configurar la fuente va a ser también desde gráficos, y las preferencias que vayamos a utilizar, si queremos la misma representación, podríamos cargarlas para que se mantuviese el mismo aspecto que hemos elegido anteriormente en ese paso previo. Realizado esto, si le damos a aplicar, identificamos el elemento, en este caso sería esta curva, confirmamos con un clic con el botón izquierdo en la pantalla y elegimos la ubicación de ese perfil. Como vemos, en este trazado claramente es más corto, como se puede observar comparando los dos perfiles. Se van a los mismos puntos dando servicio a la vía, pero la diferencia es que aunque la carretera tenga un trazado más corto, hay puntos de paso de agua que nos exige realizar obras de fábrica en este trazado de la carretera, y posiblemente en algún punto puentes. También se puede suavizar el trazado, pero nos obliga a realizar movimientos de tierra. Entonces son alternativas diferentes, como se puede observar en este estudio de perfiles longitudinales, una en que se elige un camino con unas pendientes moderadas, en torno a un 10%, y un camino más largo, pero en este caso que precisa realizar obras de paso de agua.